grabar. Así queda la clase grabada para los que no pueden. Bien, para poder empezar a ver el capítulo número 8, si no sé si lo pudieron leer o pudieron hacer como un acercamiento al capítulo, vuelvo a algo que ya ustedes lo deben tener bastante masticado porque lo venimos viendo de la clase cero, pero estas escuelas juegan fuerte en estos capítulos, ¿sí? Por eso yo a veces no las nombro porque yo lo tenía en el presencial, les decía lo mismo. Me resulta medio como tener que estar diciendo, esta escuela, esto lo dice tal escuela. Porque yo lo que hago es que yo creo que todas las escuelas nos aportan algo, ¿sí? Entonces, como todas las escuelas tienen un aporte para mí muy interesante, por eso yo no voy diciendo, bueno, el preterismo dice esto, si yo voy explicando algo y ustedes saben a qué escuela nos estamos refiriendo, ¿sí? O qué escuela nos está ayudando a poder interpretar eso. Pero sí. Acá les traje como un grafiquito como para volver a refrescar esto, ¿no? Y lo de abajo creo que es importantísimo. Son distintas lentes, un mismo Dios, una misma esperanza, ¿sí? No es la idea enamorarnos de una escuela y decir, esta es la interpretación y tiene que correr por este canal de esta escuela. No, son diferentes lentes de ver acontecimientos que están descritos en el Apocalipsis. Eh, Todas aportan algo para mí esencial, ¿no? Pero el peligro es leer con un solo lente, ¿sí? Los hermanos que han leído desde el preterismo no van a pensar que nada de lo que va a acontecer en el Apocalipsis tiene que ver con nuestro destino futuro. Y los que leen solamente con un lente futurista, nunca van a pensar que para el hermano del siglo I fue significativo las palabras que leían en el libro de Apocalipsis, ¿sí? Me encanta la idealista, porque la idealista recorre toda la historia de la iglesia. Entonces dice, todo lo que va aconteciendo en el Apocalipsis tiene que ver con parte de lo que le ha ido sucediendo a la iglesia a lo largo de toda la historia. Y creo que tiene que ver muchísimo con muchas cosas que vamos a ir viendo, que ya fuimos viendo y que sin duda han atravesado la vida de la iglesia. Yo esto se los voy a mandar después, ¿sí? Para que lo puedan volver a leer. Yo les puse ahí pros y contras de cada una, ¿no? Porque tienen sus cosas positivas, pero también tienen algunas contras que si nos quedamos solo en esa lectura, no aprovechamos del todo la lectura del libro. Pero vuelvo a lo mismo, si pueden leerlo para poder entender, porque estas escuelas están hechas por algo, ¿no? Y cada uno tomó un trabajo teológico, interpretativo, exegético, teológico, para poder, pastoral, por supuesto, ¿no? Para poder darnos a entender mejor el Apocalipsis, ¿sí? Entonces, siempre tengan en cuenta estas escuelas de interpretación. Bien, vamos a leer una parte del capítulo 8, la vamos a dividir en dos partes y después vamos a ver primero los primeros versículos y las trompetas, vamos a verlo aparte, si es que llegamos, el otro día en el presencial no llegamos, esperemos que sí, que ahí vamos a estar un poco más desorganizados porque ahí tengo un Word con un montón de anotaciones, así que se los voy a compartir y lo vamos a ir viendo tipo clase, bien, bien casera. Pero bueno, vamos a arrancar por el estudio del Apocalipsis 8. Dice, cuando el Cordero abrió el séptimo sello, hubo silencio en el cielo, como por media hora, y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel sube ante Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos, y el ángel tomó el incensario, lo llenó con el fuego del altar, y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos, ruidos, relámpagos y un terremoto. ¿Sí? Hasta acá vamos a tener la primera parte de esta lectura, porque acá ya tenemos un montón, como verán, y después de eso vamos así ir a la parte de las trompetas. Bien, los 7 sellos del Apocalipsis, acá se abre el último sello. Se abre el sello número 7, por decirlo de alguna manera. A ver, ustedes, ¿qué entienden por sellos? ¿Qué entienden con esto que que se van abriendo los sellos? Juicios. Juicios, bien. ¿Y cómo te imaginás vos, Ari, o cualquiera de ustedes, ese sello? ¿Qué es ese sello? Yo pensaba que estaba como algo guardado con un sello, porque
demuestra como los sellos antes que se le hacían, que solo la persona indicada lo puede hablar. También como dice mi hermanita, un juicio, pero algo que está guardado. Eh, Inviolabilidad, o sea, algo que se resguarda algo, hasta algo el escrito. momento. Bien, Sellado que no se puede revocar, digamos, que va a ser, se va a dar. perfecto. Claro, algo que está escrito y que va a suceder así. Exactamente, cuando nosotros hablamos de estos sellos, lo vuelvo a traer acá, ¿no? Porque me parece que es sumamente importante, ya que estamos abriendo el séptimo sello, por ahí entender o imaginar estos sellos. Beto, salí. Perdón, tengo mi perro que está haciendo cualquier cosa. Deme en un segundo. Esto es súper desprolijo, pero anda por allá. Me pasa igual. Con la perra la tuve que Mm. callar. Perdonen, pero estaba revolviendo mi basura ahí del tachito y era insoportable. No, 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 les juro. Pero bueno, perdonen. Bueno, lo que les estaba explicando recién, ¿no? Que cuando nosotros hablamos de los siete sellos, no tenemos que imaginar, por ejemplo, si miran el primero, el caballo blanco, eh, que, a ver, como decir, Jesús está cerrando esos sellos, ¿no? Eh, Perdón, él cierra el rollo y el rollo lo cierra con un sello. Jesús después va rompiendo cada sello y cada vez que rompe un sello, es como que se abre una escena. Usted imagínense cómo van al teatro y se abre el telón y aparece la primera escena, ¿no? De la obra o lo que sea. Bueno, acá tienen que imaginárselo de esa manera, ¿no? Como que Juan está viendo distintos niveles de interpretación de de lo que Jesús va poniendo en él para que él vaya viendo las distintas obras del plan de redención o del plan total de Dios. No es poca cosa lo que está viendo, ¿no? Pero claro, esta idea de la apertura de sellos es como decir, se abre el primer telón y aparece el caballo blanco con el jinete, ¿no? El segundo, el caballo rojo, ¿sí? Cada sello que va rompiendo va apareciendo una escena, ¿sí? Abre el primero, aparece el caballo blanco con todo lo que nosotros vimos, ¿sí? O sea que los acontecimientos que nosotros vamos viendo desarrollándose a través de estos sellos, ¿sí? Son los que Juan va viendo cuando el Cordero, que es el único que podía abrir estos sellos, los está abriendo, ¿sí? Ahora, ¿por qué esto? Esto es significativo para alguien del siglo I. Eh, Ustedes imagínense que el poder imperial, el poder de Roma o de los emperadores, las guerras, que eran algo muy frecuente para ese momento, parecían que tenían el dominio total del mundo y de la historia. ¿Sí? Roma era el dueño de la historia, los emperadores eran los dueños de hacer la historia con sus conquistas, etcétera. Y ellos empiezan a ver esto, ¿sí? Empiezan a ver cómo Jesús es el único de poder ir abriendo el telón de lo que es la verdadera historia, ¿sí? Eh, no es Satanás, no es Roma, no son los emperadores, no son las guerras, ¿sí? No se trata de nada de todo eso, sino que se trata de el dueño de la historia. ¿Sí? Y esto es significativo para los hermanos de ese momento y tiene que ser recontra significativo para nosotros, ¿sí? Porque de alguna u otra manera el rollo está representando el propósito de Dios respecto de la historia y de su consumación. No es poca cosa, ¿no? Entonces, por ahí es difícil para nosotros hoy, y creo que a lo largo de toda la historia, decir, el rollo significa esto. ¿Por qué? Porque ni siquiera Juan creo que lo llega a dimensionar más allá de poder describir lo que ve, ¿sí? Pero capaz que no vieron que nosotros con el caballo blanco ya tuvimos un montón de discusiones, que es el anticristo, que es un ángel, que es Jesús, que es el evangelio, que bueno, nos cuesta a veces tener claridad sobre qué son cada uno de esos sellos. eh, la única claridad que tenemos y que tenemos que tener y que es la idea del Apocalipsis, que no vayamos más allá de eso, es quién puede abrir y es digno de abrir esos rollos. ¿Quién es el que tiene la historia completa?
¿no? ¿Quién es el dueño de la historia? ¿En manos de quién está este mundo? ¿En manos de quién está nuestra historia? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros ahora empecemos a atravesar estos pasajes de Apocalipsis capítulo 8, tenemos que recordar que nosotros llevamos esperando este momento desde el capítulo número 5, ¿sí? Y finalmente se va a abrir este último sello. Ahora, nosotros cuando vamos viendo el primer sello, el caballo, el segundo, el tercero, todo lo que va pasando, decimos cuando se abra el séptimo sello va a haber una explosión cósmica, va a pasar de todo, va a haber un montón de ruido, y la realidad es que lo que ocurre en la apertura del séptimo sello es silencio. Se pone en mute, se silencia el cosmos, el universo, todo lo creado queda en absoluto silencio. Algo que es importante, yo se los traje ahí anotado, es los sellos no representan cosas que le pasan accidentalmente, guárdense mucho esta palabra. Nada de lo que acontece en el Apocalipsis ni lo que acontece en la historia es accidental, porque muestran que el Cordero tiene autoridad para conducir la historia hacia dónde, hacia un propósito mayor, hacia el propósito supremo, hacia el propósito de Dios que nosotros por gracia de Dios y misericordia, Él nos está revelando un poco cuál es ese propósito de Dios, ¿sí? Ustedes cuando van leyendo el Apocalipsis, van a ver que no está desconectado con nada de lo que ha acontecido a través de la historia y que lo leemos desde Génesis hasta el final de lo que sería la historia con el Apocalipsis. Nada de lo que Dios ha creado ni cómo Dios ha hecho su plan para la humanidad tiene que ver con un accidente. El accidente fuimos nosotros que le erramos, ¿no? Que hicimos lo que no teníamos que hacer. Pero Dios no deja a correr vanamente la historia, no la deja al azar, sino que tiene un plan perfecto que lo cumple en el Cordero, que lo cumple en Cristo y que tiene que ver con la consumación de todas las cosas. Por eso tenemos que sacarnos a veces ese lente de ver a Dios solamente con un aspecto. Bueno, Dios es todo gracia, Dios es todo justicia. No, nosotros tenemos que lograr, aunque es un trabajo intelectual que nos cuesta, porque nosotros somos diferentes a Dios y porque nosotros pensamos las cosas de otra manera, en una plenitud de Dios, que es tanto justicia como tanta misericordia, como tanta gracia, como tanto amor, y que no se superponen una con la otra, ¿sí? Se complementan, son una, es una esencia, ¿sí? Porque cuando veamos los juicios, nos cuesta ver humanamente, ¿no? El destino de la tierra, el destino de aquellos que no han conocido al Señor o lo han rechazado por sobre todas las cosas. Pero algo que es interesantísimo ver, no sé si ustedes lo están pudiendo ver a través de lo que hemos podido ver hasta ahora, es como a pesar del eminente juicio, Dios sigue retrasando ese juicio por pura misericordia, por puro amor, por puro deseo de que todos puedan llegar al conocimiento de Dios, ¿no? Ahora, ahí es donde ahora en un rato vamos a ver nuestra responsabilidad también para que eso pase, ¿sí? Entonces, tal vez nosotros la pregunta que tenemos que hacernos no es nada más qué está pasando en el mundo. La pregunta es quién tiene el libro en sus manos. Y por supuesto que la respuesta nos da esperanza, porque ese es el Cordero, ¿sí? El séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, entonces se hizo silencio en el cielo, como por aproximadamente media hora, y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios y se dieron siete trompetas. Esta es una secuencia que ustedes tienen que tenerla muy clara, ¿sí? Porque de esto depende, esto como yo les decía de las escenas, bueno, en este capítulo número 8, esta va a ser como la clave, la cadena, digamos, de sucesos que resumen como el propósito del capítulo, ¿no? El sello que se abre, el silencio en el cielo, la oración de los santos, el altar donde están esas oraciones, el fuego que desciende y las trompetas que inician. Esto, sáquenle una foto, guárdenselo, porque esto es la clave del capítulo, esta es la estructura del capítulo. ¿Sí? Eh, por eso que yo ahí puse, ¿no? No empieza el capítulo con una catástrofe, empieza con una liturgia celestial, empieza con Mm. silencio. El juicio de Dios no aparece separado del clamor de los santos. Las trompetas salen después de una escena de oración.
Eh, Porque nosotros tranquilamente podríamos tener sello 7, fuego y trompetas, ¿sí? Sí. Pero nosotros tenemos sello 7, silencio, oración, altar y después fuego y trompetas, ¿no? Tranquilamente la escena y la secuencia podría saltearse el silencio y la oración y el altar. Y sin embargo, vamos a ver por qué están insertos en ese lugar. Algo que es muy importante tener en cuenta es poder ver el Apocalipsis con los ojos también del Antiguo Testamento, ¿sí? Para poder entender que el Apocalipsis no es un libro aislado, no es un libro que se escribió tirando un par de ideas proféticas que nadie entiende, un libro indescifrable, un libro solo para que un erudito pueda sentarse y leerlo y entenderlo, sino que la conexión de la historia a través del Apocalipsis con los libros del Antiguo Testamento, pero cuando hablamos de libros hablamos de con la historia profética de tantos años hasta la llegada de Cristo, se enganchan perfectamente con muchas de las ideas del Apocalipsis que nosotros ya las hemos estado viendo. Ustedes fíjense en esto de callar, el cielo callando, ¿no? Este silencio cósmico. Fíjense en Habacuc 2:20, silencio ante el Dios entronizado, ¿no? Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra, ¿no? Acá es un pasaje, por supuesto, como decíamos, con trasfondo del Antiguo Testamento, pero fíjense la acción de callar, ¿a qué se debe en este caso? En Habacuc. A ver, ¿qué precede al silencio? ¿Cuál es la frase anterior al silencio? ¿O cuál es la acción de Dios antes del silencio? La Estar. apertura del sello. No, pero acá en Habacuc. A estar. Exacto, estar ¿dónde? Jehová Presente. estaba dice, en su En el santo templo. O templo. sea, ¿Sí? estar en La presencia. reverencia. Claro, exactamente. Por eso acá hay una idea de este silencio, como yo les puse ahí, expresa que Dios está presente, reinando y juzgando. No hay espacio para explicación humana ni para protesta arrogante, ¿no? Esto es una orden imperativa, ¿no? De calle toda la tierra, Jehová está en su santo templo. En este caso, este silencio que se da, Jehová está no en su santo templo, por decirlo, templo humano, sino que está en todo ese trono que hemos estado viendo nosotros, ¿no? Entonces, algo va a pasar en Habacuc. em, y tiene que ver con esto de Dios como rey, ¿no? Como Dios entronizado, como Dios en el trono supremo. Bueno, algo está por pasar y Habacuc, si nosotros leemos todo ese contexto, está contraponiendo los ídolos mudos con el Señor vivo, ¿sí? Con el Señor vivo que está en su santo templo. Pero fíjense también, que es interesante, lo que pasa en Sofonías. Porque hay un silencio antes de una acción. Hay un silencio antes de un juicio que se está acercando. Em, Calla, dice Sofonías 1:7, en la presencia de Jehová el Señor. ¿Por qué? Porque el día del Señor, el día de Jehová, está cercano. Porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Callen en la presencia de Jehová entonces porque Dios está por hacer algo. Dios está por ejecutar un juicio. En este caso, nosotros sabemos que muchos de estos juicios fueron juicios pedagógicos en el Antiguo Testamento. El pueblo se mandaba a cualquiera, empezaba a tener actitudes idolátricas, se iba delante de otros dioses. Dios no soportaba eso y muchas de las cosas que ocurren en los juicios del Antiguo Testamento es esto pedagógico que les digo, es esta forma de que Dios enseña a través de esto, ¿no? Que Dios es un Dios celoso, que es un Dios que anhela a su pueblo, que es un Dios que no puede contraponer su santidad ante lo que el pueblo está haciendo y dejar que las cosas pasen así nomás. Por eso cuando nosotros leemos el Antiguo Testamento a veces nos cuesta mucho ver eso, pero lo que en realidad estamos viendo es la acción del pueblo y el carácter de Dios. ¿Sí? Y Dios obrando. A ver, para nosotros leer al profeta Jeremías es difícil, pero el profeta Jeremías en realidad lo que está haciendo está advirtiendo de que se vuelvan de sus malos caminos, ¿sí? Porque Dios iba a obrar, y es lo que
A ver, y es lo que cuando vamos al Apocalipsis, tal vez no está Jeremías, pero nosotros tenemos esa función profética, de decir, volvete a Dios, vuélvanse a Dios, arrepiéntanse, ¿no? Busquen al Señor, porque va a llegar un momento donde no va a haber oportunidad para buscar a Dios. Y las acciones que no están mediadas por Cristo son acciones que se pagan con juicio. ¿Se entiende? Por eso tal vez, ahora lo vamos a ver un poco más, ¿no? Pero todo esto que nosotros vemos en Apocalipsis, lo único que tiene que hacer con el pueblo es llevarlo a adorar a Dios, entender la centralidad del Cordero, de Cristo, lo que Cristo está hecho, cómo Cristo, lo que ha hecho Él, no lo que reina Cristo, pero también la función que la iglesia tiene, y no es una función pasiva. Porque si la iglesia entiende que vienen juicios para todo aquel que ha negado al Cordero, la sangre del Cordero, que no ha pasado por la cruz, y viene un juicio inminente, porque Dios se está levantando, ¿sí? Porque como leíamos en el anterior, ¿no? Dios está en el trono y Dios está levantado para ejecutar ese juicio. La iglesia no se puede quedar en silencio. La iglesia tiene una inmediatez ante ese, tiene una respuesta inmediata. Nosotros a veces creemos que el tiempo es infinito, que el tiempo, bueno, lo que no hago hoy lo puedo hacer dentro de una semana. Ayer justo me junté con los chicos del consejo con un ministerio que tiene acción hacia la calle. Y ellos decían algo muy claro, dicen, a veces nosotros salimos y le compartimos a alguien el evangelio y a la siguiente semana salimos y vamos a ese lugar y esa persona ya no está más, ¿sí? Muchas veces les ha pasado este, que el tiempo era hoy, ¿sí? Por eso decían ellos, no podemos ir con un mensaje liviano. No podemos ir con una vianda nada más o con algo que le llene la panza, por decirlo de una manera, o le llene el oído con algo agradable, cuando en realidad lo imperativo, lo urgente, lo que no da paso a que lo posterguemos es hablar de Cristo y que las personas puedan entender que necesitan de Jesús, que necesitan conciliarse con el Dios Padre, ¿no? Eh, una tercera acción es, bueno, parecida, ¿no? Dios se levanta, Zacarías 2:13 dice, calle, nuevamente tenemos esta acción de callar, ¿no? Toda carne delante de Jehová, porque Él se ha levantado de su santa morada. No es el silencio de la ausencia, es el silencio de la presencia que se levanta. Y ahí yo les puse, la idea central de esto es, el silencio ocurre cuando Dios deja de parecer quieto y comienza a actuar públicamente en la historia. Por lo tanto, todas estas cosas, todos estos silencios, que también los relacionamos con el Apocalipsis, tienen que llevar a que la iglesia primero tome conciencia, y cuando hablo de la iglesia, hablo de cada uno de nosotros. Esto no es algo que le quepa solamente ni a los líderes, ni a los pastores, ni a los ancianos, ni a los que están en alguna autoridad en la iglesia, sino que esto a la iglesia en general, a cada uno de nosotros, nos interpela a decir, che, pará, ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? ¿Dónde está nuestra función profética hoy? ¿Dónde están nuestros pies hoy? ¿Sí? ¿Dónde están nuestra boca? ¿Dónde están nuestras manos? ¿Dónde estamos ubicados en la historia? Em, ¿Qué puede significar este silencio más allá de lo que podemos nosotros interpretar con el Apocalipsis, con el Antiguo Testamento? Bueno, yo tengo acá tres énfasis de lo que puede significar este silencio del Apocalipsis. Lo primero de todo tiene que ver con lo que recién veíamos de los pasajes anteriores del Antiguo Testamento, ¿no? El juez está por actuar y por lo tanto hay reverencia, ¿sí? Eso sería como entender ante quién estamos, ¿sí? Es como una reflexión sobre todo lo que Dios acaba de revelar. Es como que ese silencio es como decir, bueno, yo ya vengo revelando casi todo el propósito final de la historia, la consumación de todo. Y esto no se puede pasar por alto, no se puede pasar por rápido y seguir la acción como si nada. Tenemos que entender ante quién estamos y qué es lo que va a pasar. Porque ahora todo el cielo, y nosotros leyendo el Apocalipsis, estamos como vislumbrando y viendo el plan de Dios para juzgar la maldad de la tierra. Cómo se va a destruir el reino de la bestia y cómo va a enderezar Dios todas las cosas. Por lo tanto, todo el cielo permanece en este silencio porque está exhibiéndose nada más ni nada menos que la justicia de Dios.
Y a la vista de todo el rollo completo, que nosotros no lo teníamos, pero ahora lo estamos completando, y de todos los juicios que están a punto de caer, eh, creo que lo único que se puede hacer ahí es silencio, ¿no? Job, no sé si se acuerdan la historia de Job, hay un pasaje de Job muy interesante, Job 44, dice, He aquí, yo soy vil, ¿qué te responderé, Señor? Mi mano pongo sobre mi boca, no tengo que responderte, ¿no? Y esto también nos tiene que llevar un poco a ver, a una reflexión personal. A veces cuando oramos, a veces cuando cantamos, a veces cuando ejecutamos acciones para Dios a través de un servicio, de un servicio dentro de la iglesia, del templo, de la iglesia, fuera, en el lugar que Dios quiera que lo hagamos, a veces no tenemos la reverencia suficiente, primero de entender para quién hacemos las cosas, ¿sí? De poder comprender en algún aspecto quién es nuestro Dios eh, y cómo estamos haciendo eso para Dios, ¿sí? Em, a veces nos cuesta dimensionar el Dios que tenemos, ¿no? Y sobre todo esto que hablábamos recién, este choque entre santidad, pureza y nuestro pecado, ¿no? Ustedes acuérdense que el sacerdote entraba con una cuerda, ¿no? Al lugar santísimo. Estaba entrando a la presencia de Dios. Y, y a veces, esto primeramente me pongo a mí, ¿no? ¿Cuántas cosas hacemos para Dios sin tener la reverencia suficiente y merecida que Dios necesita? eh, a ver, que no es que la necesita, pero nosotros la necesitamos. Dios no necesita nada de nosotros, nosotros necesitamos todo de Él. Pero a veces, si tuviéramos conciencia, eh, seríamos más sabios para hablar al momento de orar, al momento de realizar un servicio, ¿no? Em, a veces hacemos tantas cosas y no sé hasta dónde tenemos la conciencia clara de lo que estamos haciendo. Para mí esto del silencio es clave, ¿no? Este silencio de reflexión, de reverencia, de saber delante de quién estoy, me parece que para Dios le vale mucho más que nosotros hagamos mil acciones, que vivamos este, como Marta, ¿no? Turbada y cansada porque había que servir las mesas. Y no tomamos esa dimensión de lo que María sí entendió, de que estaba en su casa nada más ni nada menos que el Señor de señores, el Rey de reyes, y no podía más que estar escuchándolo, ¿no? ¿Qué piensan ustedes de esto? Yo creo que, bueno, hace poco, al estar de vacaciones en las Flores, pude por ahí involucrarme Mm, un poco más en el servicio mm, y bueno, en distintas áreas, o sea que jamás había ni siquiera rozado o pensado que iba a estar sirviendo ahí. Em, entonces eso me llevó más a la quietud, ¿no? A la búsqueda, porque yo sentía humanamente mucha carga y mucha responsabilidad con las cosas. Ponele, mm, teníamos que ir. Ahora pertenezco al grupo de evangelismo de la iglesia. Teníamos que ir al hospital, había muchos virus, tenía que predicar a los jóvenes en la reunión del sábado. A su vez, íbamos a poner un puesto porque a fin de año queríamos hacer algún congreso de jóvenes abierto a muchas iglesias. Entonces fue una semana cargada de por ahí mm, responsabilidades mm, que al ser por ahí con mi grupo de amigas, por ahí las más grandes del grupo de jóvenes, era como que llevábamos, digamos, el orden de las cosas y, y eso me llevó mucho a decir, o sea, estar quizá olvidándome, no de para quién lo estaba haciendo, sino de la búsqueda diaria, ¿no? Como que bien. el querer cumplir, el no querer fallar, porque yo tenía en claro que todo era para Dios, siempre tenemos en claro eso, ¿no? No es para el Sí, pastor sí. de la iglesia, no es Mm, para una persona en particular, mm, pero fue como que tuve un clic de decir, necesito un momento al día, en medio de todas estas responsabilidades un momento al día de quietud y de buscarlo.
porque esa es la única forma de que las cosas salgan bien. Sí. Cuando hacemos las cosas y estamos cerca de Él, cuando nuestro corazón Ujú, está alineado a su corazón, a lo que Él quiere que ujú, hagamos. Porque quizás nosotros pensamos, no sé, eh, esto capaz saldría mejor si hiciéramos tal cosa. Y lo pensamos nosotros. Entonces, justamente esa semana de un millón de cosas que había que hacer, fue la quietud y la búsqueda la que me dio las estrategias, porque ahí más lo escuché a él y más vieron que Juan 3:30 habla de que él tiene que crecer y nosotros menguar, mm, ¿no? Entonces ahí en la búsqueda más escuchaba su voz, sus pensamientos venían a mi corazón. Ahí es cuando podía hacer verdaderamente su voluntad y no mm, lo que a mí me parecía mejor hacer. Esa es la reflexión que saco de esto, de que re. a veces en medio de tantas cosas necesitamos hacer silencio para escucharlo a él, porque a veces tenemos buenas intenciones, nuestro corazón tiene buenas intenciones de que las cosas salgan bien y todo, pero no, es necesario quedarnos quietos y dejar que él dirija todo lo que tenemos que hacer. Esa es la reflexión que saco Muy de bien, esto. y me encantó, Bri. Y también tener esta conciencia de que Él es juez, ¿no? Y que nosotros también tenemos que tener manos limpias en lo que hacemos, corazones sinceros. No que no hayamos pecado, porque a ver, Dios sabe que nuestra naturaleza es esta, pero que eso no sea una excusa para hacer el servicio así nomás, ¿no? Como decir, tener esa reverencia es más que nada entender para quién estoy haciendo las cosas, ¿no? Em, yo creo que cuando nosotros pasamos un tiempo orando, buscándolo, después el servicio sale diferente, ¿no? Porque a veces confiamos en nuestras habilidades y decimos, ah, bueno, pero esto yo ya lo sé hacer, lo hago siempre. Entonces, la verdad que, y uno se manda, ¿no? Como si fuera el servicio de uno o lo que va a hacer, y deja, deja de lado el pasar ese tiempo con Dios, a veces en hacer silencio y decir, Señor, yo creo que esto tengo que hacerlo así, pero a ver, necesito también escuchar cómo querés vos que se haga, ¿no? A veces somos tan expertos en en manejar los asuntos de Dios, ¿no? Porque, "Ah, porque si yo ya sé que esto es. Y a veces Dios está diciendo, pará, callate un poco que, ¿no? Que yo te quiero indicar Tal cómo hacer las cual, cosas. Y a veces tal nos cual. pasa eso y ahí es donde tenemos que volver, ¿no? También esta media hora esto es una tradición rabínica, lo que les voy a decir ahora, más o menos. No la anoté ahí porque este, qué sé yo se las digo igual porque me parece que puede ser más poética, pero a mí me gustó, ¿no? Esta media hora de silencio, paradójicamente, también provocó que haya mucha búsqueda de entender qué tiene que ver que el cielo se quede en silencio, ¿no? Y trató de relacionar con lo que sigue del pasaje, que tiene que ver con las oraciones de los santos, de los fieles, ¿sí? De nosotros, de los cristianos que oran a Dios, ¿no? Y hay una tradición rabínica que a mí me gustó mucho, ¿no? Capaz que no, a ver, no digo que tenga que ser así, porque ya le estoy diciendo, es una tradición, pero me gusta mucho cómo la enfoca. Y lo que dice es que Dios ¿cómo decirlo?, tanta importancia a las plegarias que llegan de la tierra al cielo, que Él hace callar a todas las multitudes celestiales para poder escuchar las oraciones de los santos, ¿no? Es como que para Dios no hay nada más importante que eso, entonces es como que se hace un silencio total en todo el universo, porque Dios está escuchando la oración de sus hijos. Y esta tradición rabínica, que yo no me la acuerdo de memoria, el otro día con los chicos presencial traté de rememorarla porque yo cuando tuve estas clases de Apocalipsis en el seminario, el profesor la explayó mucho mejor de lo que yo les puedo explicar a ustedes, pero hay una partecita de esa tradición que dice, cantan alabanza de noche los ángeles, ¿no? Cantan alabanza de noche, pero se callan de día por causa de la gloria de Israel. Eh, lo que dice esta frasecita de esta tradición rabínica es que los ángeles en un momento de adoración y todo hacen silencio porque ante el trono están llegando las oraciones de los santos que sufren en la tierra por hacer la obra de Dios.
Ustedes fíjense también que estas oraciones, este incienso, esta respuesta tiene que ver con lo que nosotros habíamos visto en el capítulo 6 y esa pregunta de los mártires. ¿Se acuerdan cuál era la pregunta? La pregunta era ¿hasta cuándo? ¿Se ¿Y acuerdan? cuándo? Claro, ¿Hasta exacto. cuándo? ¿Sí? ¿Cuándo? No Claro, era hay que esperar a porque, que se haga justicia. claro, la pregunta no era por qué estamos pasando esto. La pregunta era ¿hasta cuándo, Señor, vas a hacer justicia? Esto, ¿no? Bueno, el cielo calla para que suban las oraciones, para que Dios las... A ver, Dios es omnisciente, Dios es todopoderoso, no necesita que deje de acontecer algo para que Él pueda hacer una cosa, ¿no? No es como yo que si todos estamos hablando a la vez, le tengo que decir, chicos, por favor, yo no puedo dar la clase, manejar el power y tratar de darle la clase a ustedes porque no tengo esa capacidad, pero Dios puede escuchar la alabanza, puede escuchar las oraciones, es totalmente diferente a nosotros. Por eso les digo, es una interpretación más poética, más esta interpretación rabínica me gusta igual porque lo que muestra es cómo Dios presta atención al clamor de sus hijos. Y de hecho, sí, no es una tradición rabínica, sino que lo leímos nosotros. ¿Se acuerdan en qué tipo de copa almacena Dios las oraciones De simbólicamente oro. hablando de oro? Sí, no es que hay una copa de oro en el cielo, sino que está mostrando que lo más precioso que hay, que es el oro, lo más valioso del mundo, que es el oro, en ese lugar es donde Dios usa un recipiente para depositar las oraciones de nosotros. Como diciendo, bueno, para Dios tiene tanto valor lo que claman sus hijos, que, que ese silencio tiene que ver con una escucha activa de Dios. ¿Sí? Y por último, expectativa, ¿no? Porque el juicio está a punto de desplegarse, por lo tanto, este silencio también tiene que ver con una anticipación a lo que ya está por acontecer, ¿no? No hay vuelta atrás con esto, ya el juicio ha de acontecer, o sea, ya está por pasar, las trompetas y todo lo que venga, por lo tanto, hay también como una expectativa de ese juicio y por lo tanto se produce ese silencio. Yo igual ahí les aclaré, ¿no? Silencio no significa inactividad, significa que Dios toma en serio el clamor de su pueblo. Después el pasaje sigue y dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Vuelvo a lo que estuvimos viendo hoy, ¿sí? Esta secuencia, este movimiento tierra, oración, trono, fuego, tierra. Porque la oración arranca en la tierra, sube hacia el trono, pero en respuesta desciende nuevamente a la tierra. Esta secuencia, esto es sumamente importante que ustedes lo tengan presente, ¿sí? Ya les digo, y eso muestra la misericordia, el amor de Dios, ¿no? Porque podría pasar directamente de que descienda el fuego y sin embargo la oración es escuchada antes de que acontezca el juicio. Pero también esa oración escuchada tiene que ver con esos mártires que clamaban el hasta cuándo, ¿no? Si ustedes se fijaron en el pasaje que leí acá recién yo, dice, otro ángel vino entonces. ¿Quién es este ángel? Bueno, ustedes saben que dentro de las interpretaciones a Jesús lo meten en todo y hay algunos teólogos que han dicho que ese ángel es Jesús. En realidad otros dicen es imposible porque Jesús es como el centro y el cordero, el cordero inmolado, el objeto de la adoración, y que aparezca descrito como otro ángel, la verdad que no tendría mucho significado, ¿sí? Por lo tanto, pierde un poco de fuerza pensar que ese otro ángel se trate de Cristo, ¿no? Pero sí se lo relaciona con una función sacerdotal dentro de esa visión. A ver ustedes, ¿por qué el ángel tiene una función sacerdotal dentro de esta, ¿no? de esta visión que nosotros estamos viendo ahora? ¿Cuál sería la función sacerdotal del ángel? ¿Qué acción está desplegando el ángel? ¿Qué está haciendo? Vamos a volver Eh, atrás.
quemando el Eh, al incienso. incienso. bien, bien, A mí me lleva mucho al Antiguo Testamento de eso. O perfecto. sea, Es los lo que tenemos que sacerdotes ir. del Antiguo Piensa en los Testamento. sacerdotes. Sí, sí, sí. O sea, es Y ahora esa vamos a ver función. exactamente. Por eso tiene esta función sacerdotal, ¿no? De llevar delante de Dios estas oraciones que se hacían antes, lo hacían los sacerdotes, ¿no? Y que lo vamos a ver ahora con un texto. Pero este otro ángel creo que no lo deberíamos pensar como Jesús, es un ángel que Dios dispone para que haga esta Era función su sacerdotal. función. Exacto. Y acá va lo que Eva dice, ¿no? Fíjense este pasaje de Éxodo 36 al 8, que este incienso viene del Antiguo Testamento. Dice esto cuando se estaba construyendo el tabernáculo y Dios le da órdenes a Aarón, el hermano de Moisés, y le dice, pondrás el altar delante del velo, que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio, que está sobre el arca del testimonio, donde yo me encontraré con vos. Y Aarón quemará incienso. Fíjense que acá sí tiene una relación total con este incienso y estas oraciones del Apocalipsis. Aarón quemará incienso aromático sobre él. Lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Y cuando Aarón prepare las lámparas, al atardecer quemará incienso. ¿Por cuánto? Perpetuamente, ¿no? Delante del Señor por todas vuestras generaciones, ¿sí? Por lo tanto, ese ángel que nosotros recién estábamos viendo que no es Jesús o que creemos que no es Jesús, que tiene una función sacerdotal, ese ángel aparece junto al altar con un incensario ofreciendo incienso delante del trono. Todo este lenguaje de culto de templo yo creo que es sumamente importante porque no nos descoloca no nos deja Apocalipsis como un libro totalmente aislado, ¿no? Es lo que hoy hablamos. Ahora, hay una diferencia tremenda entre este pasaje de Éxodo y lo de Apocalipsis. A ver si ustedes pueden entender qué objeto, qué elemento no está presente en el Apocalipsis, pero sí está presente en este extracto del Éxodo. El velo, Exactamente, perfecto, Ari. El velo. ¿Lo podés explicar a eso? ¿Cómo lo entendés vos? que Cristo ya vino y ese velo lo quitó. Y en relación a las oraciones, Mm, mm. Como la Que que tenemos llegada al supone que lugar santísimo. Tenemos directamente a la llegada. presencia de Dios. Claro. Es como que acá no hay un intermediario más allá de Cristo, ¿no? Que Él es nuestro sacerdote, nuestro intermediario, pero fíjense que la descripción que Apocalipsis comienza haciendo de nosotros es que Él ha hecho un pueblo de que de reyes y de sacerdotes. Por lo tanto, nosotros hoy tenemos esa función sacerdotal, porque fíjense que la oración dice que llega directamente a Dios, ¿sí? Em, que antes, por supuesto, que estaban todos estos intermediarios, porque detrás estaba el arca, pero entre el arca y lo que Aarón tenía que hacer, esto del incensario, estaba lo que Ariana dice, ¿no? Estaba ese velo. El altar de oro que estaba delante del trono, ahora acá es mucho más significativo, porque acá no estamos hablando de un decorado celestial que aparece ahí, sino que Juan reconstruye en este texto que estamos leyendo toda la arquitectura del santuario, porque había un altar de incienso que significaba la presencia de Dios. Yo le puse una imagen ahí como era, a ver, como supuestamente era, ¿no? Y cómo tenía esa todo de oro y ahí cómo subía. Fíjense que allá está el arca, porque están los dos querubines, ¿sí? Y cómo en el incensario subía el incienso, ¿no? Como una forma de representar la oración como la adoración también, ¿no? Como que iba a la presencia de Dios. Y ahora vuelve a traer todo ese mobiliario, vuelve a traer todo eso nuevamente al Apocalipsis. Por lo tanto, el que está leyendo esto no lo está viendo como algo totalmente desconocido, ¿sí? Porque está entendiendo que todas estas figuras forman parte de algo muy conocido. Los judíos que lo leían tienen entendido que esto tenía que ver con lo que significaba el templo. Pero acá en esta escena celestial, dejando de lado ¿cómo decirlo?, el templo terrenal, es que estas oraciones llegan directamente a la presencia de Dios. En el templo celestial ya no hay esa cortina, como decía Ari recién, ¿no?, que impidía el acceso.
Ahora el humo llega, por decirlo de una manera, directamente a la presencia de Dios, ¿sí? Y pasamos de un silencio a una oración. ¿Sí? Este incienso que estamos viendo acá en el Apocalipsis, por supuesto que simboliza la oración que asciende, por decirlo de una manera simbólica, como un perfume delante de Dios. Y ahí otra vez vamos a relacionar el Antiguo Testamento y nos vamos a ir a este hermoso salmo, el 141.2, que va a decir, suba mi oración delante de ti como el incienso. ¿Sí? ¿Ven cómo todo tiene una relación? ¿Sí? ¿Cómo no podemos? Y eso es lo que me encanta, porque es una regla hermenéutica que ustedes tienen que tener siempre claro. La Biblia interpreta a la Biblia. ¿Sí? No necesitamos otro libro que interprete a la Biblia, porque la Biblia es un libro tan coherente que no nos deja un lugar para decir, ah, esto no lo vi, ah, esto no sé lo que está hablando. Acá agrega elementos nuevos, todo lo contrario. ¿Sí? Fíjense cómo estamos hablando de un sistema que Dios pone para el pueblo y que hoy lo tenemos en el cielo, lo tenemos en su presencia, ¿no? Es impresionante esa conexión. Entonces, yo ahí se los puse, ¿no? La oración del pueblo de Dios no se pierde, sube como un incienso delante de su presencia. Esto es lo que yo les había comentado hoy del reino de sacerdotes que ora, ¿no? Eh, Ahora, ¿de quién son estas oraciones? ¿Sí? Esa es una de las preguntas que nos podemos hacer. Creo que es importante poder entender, a ver, de quién está hablando. De quién está hablando estas oraciones? Y acá las escuelas van a jugar un papel sumamente importante. Bueno, una de las interpretaciones es que estas oraciones son de todos los santos, porque fíjense que el pasaje dice las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Puede ser que Ahí. sea también de los creyentes. Ahora lo vamos a ir viendo eso. Sí, esa es otra. Sí, sí, sí. Em, Totalmente. Estos santos son, cuando habla, vieron que el Apocalipsis no habla casi de iglesia, habla de santos, ¿no? Que son los que han El sido. pueblo de Dios. Exactamente, del pueblo de Dios. Em, Acá hay varios teólogos que dicen que no está hablando de los mártires, ¿no? Solamente, ¿no? Sino que está hablando de todos los santos, independientemente si fueron muertos martirizados o de muerte natural o como sea, ¿no? Em, pero está hablando de los santos de todas las generaciones que han elevado peticiones a Dios, que han elevado peticiones al trono. Em, pero ¿saben qué? Y acá me quiero detener un toquecín. Que han llegado a orar durante todas las generaciones a causa del sufrimiento que han pasado muchos por hacer la obra de Dios. No solamente oraciones, las que nosotros hacemos a veces que son muy individualistas, muy nosotros, que no digo que esté mal porque somos hijos de un papá que nos dijo que pidamos lo que tengamos que pedir, que él iba a escuchar esas oraciones. Pero también hay un pasaje que dice que el Espíritu Santo nos enseña cómo orar, ¿no? Y, y- y muchas veces lo que hemos perdido es el orar dentro de este plan que estamos nosotros viendo o que estamos tratando ahora de completar de este plan perfecto de Dios. Em, Porque estas oraciones que suben como incienso ante el trono, tienen que ver también con oraciones de personas que han orado a través del tiempo, donde la han pasado mal haciendo la obra de Dios, o donde han orado para que la obra de Dios y el reino se establezca, se extienda, ¿no? Por eso me parece que es importante a veces nosotros también medir cómo son nuestras oraciones, cuando más vamos entendiendo cómo es el plan de Dios, cómo es el juicio de Dios, cómo es el mandato que Dios nos da. Yo no sé si les está pasando a ustedes, pero cada escena que vamos viendo de Apocalipsis, cada cosa que se nos va revelando, yo no sé a ustedes, pero a mí me mete más responsabilidad, ¿sí? Me hace ver a Jesús como ese juez, como ese cordero también, juez y cordero, pero también me llena de responsabilidad de decir, yo no puedo entender que va a pasar todo esto y yo sigo inmóvil, pasivo, sin que se me mueva un pelo por esto, ¿no? Aunque sea en mis oraciones. Genera Eh, urgencia. Genera urgencia, totalmente. Otra de las Eh, interpretaciones de estas oraciones no, es que, sí,
No, que pensaba que me trae a la mente esto, buscar primeramente el reino de Dios y Mm, su justicia. Y realmente empezás a ver que todo el resto de las cosas chiquititas, que son importantes para nosotros, pero son chiquititas, son añadidura. Cada vez pasa a ser todo más irrelevante. totalmente. Em, y vos fíjate en ese pasaje que vos nombrás, que a veces lo hemos malinterpretado, porque el pasaje dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice después? ¿Y todas las cosas? Serán O añadidas. no, o y todas estas cosas serán añadidas. Mm. Porque Jesús está hablando del afán y de la ansiedad. Y Jesús empieza diciendo que no nos iba a faltar el pan, el calzado, la bebida, lo esencial para la vida. Eso no nos iba a faltar. Entonces dice, fíjense los lirios, o fíjense tal pájaro, cómo, no, ¿no? Eh, cómo son alimentados o cómo son vestidos por Dios. ¿Se acuerdan de ese pasaje en Mateo? Y después dice, ustedes ocúpense de buscar primeramente, antes que nada en la vida, el reino de Dios, y me gusta lo que dice después, y su justicia, y todas esas cosas ya las tienen por añadidura. Quédense tranquilos que van a tener para comer, quédense que van a tener para beber, quédense tranquilos que van a tener vestido o ropa, es lo que único que necesitan. Y para un hermano del primer siglo, que estaba tan fuerte en la misión, entender que le faltaba todas las otras cosas, porque muchas de esas cosas las habían perdido a causa y a raíz de predicar de Jesús y de tratar de acercar el reino de Dios a la tierra, pero estaban tranquilos sabiendo de que todas las cosas que Jesús había prometido no le faltaban, ¿sí? Por eso a veces nosotros somos muy terrenales y lo metemos a Jesús terrenalmente también a vivir entre nosotros, ¿no? Y no nos damos cuenta que en realidad formar parte del reino de Dios, nos conlleva un privilegio, ¿no? De decir, wow, Señor, gracias porque pertenezco a este pueblo, pertenezco a este reino, por añadidura tuya, por pura gracia, yo no lo merezco, yo no entiendo por qué, solamente puedo confiar en tu pura y grata soberanía para añadirme a tu pueblo, pero si solamente me queda esa parte, me falta lo otro, decir, bueno, el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios, no es solamente yo sentarme en una forma de búsqueda de Dios, sino también de buscar lo que nace del corazón de Dios. Y si hay alguien que tiene la misión fresca, clara, y que lo único que le interesa es que más personas puedan llegar a su conocimiento, a escapar de este juicio, a formar parte del pueblo y del reino, es Dios mismo. Entonces, eh, yo al aceptar a Jesús, soy libre de pecado, de culpa, pero también tengo una misión. El Espíritu Santo, cuando viene y empodera a todos los cristianos en Pentecostés que estaban reunidos, no fue para que solamente sea un acontecimiento que quede grabado en la historia. Fue para que con el poder ese del Espíritu Santo puedan ir y puedan sacudir al mundo con el mensaje de la cruz. Por eso, cuando nosotros vemos que son perseguidos, que son llevados de un desierto, que pasan las cosas que pasan, o que son a veces enviados a pueblos totalmente hostiles, a lugares hostiles, lo único que estamos viendo ahí es el empoderamiento del Espíritu Santo viene primero para entender, porque Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, los convencerá de justicia, ¿de qué más? De juicio y de pecado. O sea, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros es, nos dice que somos pecadores, nos muestra dónde está la justicia para poder limpiar esos pecados, pero también nos muestra que hay un juicio. Y nadie que haya podido entender de dónde ha sido rescatado puede quedarse en silencio. ¿Se entiende el punto? ¿Y a qué voy con todo esto? A que las oraciones de los mártires, que nosotros leímos en el capítulo 6, clamando justicia y hasta cuándo, también tiene una respuesta. ¿Sí? También tiene una respuesta. Por eso que acá algunos teólogos dicen que esas oraciones se refieren solamente a los mártires, ¿no? Y hay algunos que van más extremistas todavía y dicen, porque todo cristiano debe ser un mártir. No es un grupo nada más.
no es solamente personas que fueron llamadas para ser martirizadas, sino que la misión hace que lleves a ser mártir. Lo que pasa es que a veces cuando nosotros usamos la palabra mártir en su significado original, por supuesto que conlleva la esencia de ser muerto por Cristo. Pero el ser muertos por Cristo, predicando el Evangelio, también es algo que a nosotros tendríamos que, ustedes piénsenlo, tal vez hoy no va a rodar una cabeza, ¿no? Nuestra, por llevar a Cristo como, o sí, si estás en lugares hostiles, aquellos hermanos que están en el Medio Oriente, por supuesto que su exigencia física va a ser diferente a la nuestra. Pero nosotros también tenemos que hacer morir cosas para que el reino se extienda, ¿no? Nuestro tiempo, nuestras actividades, nuestro yo, muchas de esas cosas eh, realmente tienen que morir para que nosotros podamos cumplir con lo que Dios nos pidió que tenemos que hacer, ¿no? De llevar el evangelio, de extender el reino. Entonces, yo creo que se juegan las dos cosas, ¿no? Todos los santos, todos los creyentes, pero también la oración de aquellos que han dado todo porque Cristo sea conocido, ¿sí? ¿Alguien quiere compartir algo sobre esto?